El libro de los Hechos, por favor, capítulo 19. El apóstol Pablo, el libro de los Hechos nos narra la plantación de muchas iglesias. Y ya para el capítulo 19 el apóstol Pablo ya estaba llenando Asia y el Asia Menor, había llegado a Corinto, y dice la palabra que después se fue a Jerusalén y después regresó a Éfeso después de ir a visitar las iglesias. Y aconteció, dice que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos era un predicador. Textos atrás dicen que era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, un hombre lleno del Espíritu Santo, dice. Entonces Apolo estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, Pablo les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Yo me imagino el rostro del apóstol. Dijo: ¿no han escuchado que hay Espíritu Santo? Pero vea lo que hizo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: solo en el bautismo de Juan fuimos bautizados. Entonces Pablo les dice: Juan bautizó con bautismos de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban nuevas lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. No habían recibido el Espíritu Santo. Habían escuchado del bautismo de Juan. Estaban esforzándose como discípulos de Juan, pero ellos necesitaban que el Espíritu Santo viniera y los bautizara. Que el Espíritu Santo viniera, digámoslo así, y los sumergiera en él mismo y los hiciera suyos. De tal manera que cuando Pablo ve esto, les dice: ¿no han recibido el Espíritu Santo? Es que, mi hermano, mi amigo, el Espíritu Santo es aquel que se encarga de llevar a todo cristiano a la vida eterna. Es aquel que tiene el poder para ayudarnos a salir de las dificultades y de las adversidades. El Espíritu Santo que mora en aquel que es hijo de Dios le va a impulsar a vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Escúcheme bien. Ninguno de los que estamos aquí presente tendrá la capacidad de ser un hombre o una mujer santa si no tiene la ayuda y la influencia del Espíritu Santo. Somos carnales. Por naturaleza vivimos en este cuerpo carnal, débil, mundano, con deseos, con pasiones. Y hay de aquel hombre que no está lleno del Espíritu Santo. Hay de aquella mujer que no tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Tendrá una vida de mucho padecimiento, de mucho dolor, de mucha desgracia, de muchos sinsabores, de muchas cosas amargas. Cuán importante se hace la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona, digámoslo así, de la Trinidad. Es Dios mismo manifestado en esa persona. Y el Espíritu Santo ahora en aquellos que son hijos de Dios viene a morar en la vida de ellos. Escuche bien, eso es el milagro más portentoso y más glorioso. Este canto que decía: estoy maravillado de tu majestad. Estoy maravillado, algo que nos tiene que maravillar. El gran milagro, la gran maravilla es que Dios viene a morar en la vida de un pecador. De un sucio y vil pecador viene a ser morada. Viene el Espíritu Santo, dice la palabra que todos aquellos que le recibieron, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Está de acuerdo? Los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad humana, ni de varón, dice el texto, sino de Dios. Dios viene, el gran milagro es que nos ve muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra podredumbre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Es que hoy eso tiene que escuchar el ser humano, mi hermano. Hoy tenemos que escuchar porque nos hemos llenado de tanta soberbia, de tanto orgullo, de tanta arrogancia, de tal manera que pareciera ser que no necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Y pensamos que en nosotros radica el poder, la capacidad, el valor, la fuerza. Eso es una mentira de Satanás. Lo que nosotros necesitamos saber es que somos hombres débiles, mundanos y carnales, y que necesitamos el poder de Dios para poder cumplir su santa y bendita voluntad. Amén. Y Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice el texto, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos ahí muertos, nos dio vida, sopló, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el texto dice, por gracia, por el puritito favor, por la puritita misericordia de Dios, sois salvos. Y esto no de vosotros, esa salvación no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo fui, no, sino por gracia, no por obras. Amén. Mi hermano, estos discípulos no habían recibido el Espíritu Santo. Vean lo que dice Juan 14, acompáñeme por favor. Juan 14, un libro antes. Si usted tiene su Biblia, hace mucho bien que usted practique con ella, porque luego la gente se hace muy cómoda. A ver, vamos a ver. Y luego cuando le pregunta dónde está Juan y va a buscar hasta Génesis, no sirve mucho. Juan 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré, está hablando nuestro Señor Jesús, si tú me amas, tú vas a guardar mis mandamientos. Y yo le voy a rogar al Padre, y el Padre te va a dar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? Dice el texto, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no es hijo de Dios. El mundo está perdido, no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque morará con vosotros y estará en vosotros. Va a estar, va a morar con nosotros. Ese es un gran milagro. No sé si alcanzamos a comprender. Por eso le pedimos a nuestro santo y bendito Espíritu que nos haga entender hoy, porque son palabras muy gloriosas. El gran milagro es que hoy Dios ha decidido venir y morar en el corazón, en la vida, en el ser interno de una persona y darle nueva vida. Ese es un gran milagro. Y Él ha prometido, dice, y va a estar en nosotros y no nos va a dejar huérfanos, va a venir a nosotros y nos va a ayudar. Y todavía un poco, dice el versículo 19, y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Cuánto necesitamos ser una iglesia que esté llena del Espíritu Santo? Y hermano, yo quiero decirle que los cristianos decidimos de qué nos llenamos. Nos podemos llenar del Espíritu Santo, pero también nos podemos llenar de cosas mundanas, de cosas pasajeras, de cosas superficiales, de cosas terrenales. La pregunta sería, si usted recibió el Espíritu, ¿de qué se está llenando? Cuando la Biblia habla de recibiste el Espíritu, ese es el bautismo en el Espíritu. Pero hay otra etapa que el cristiano empieza a tener en su vida, es ser lleno del Espíritu. Y lo que los teólogos le han llamado la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Dios salva a quien Él quiere, así es, por misericordia y por bondad. Pero la responsabilidad del hombre es cumplir y esforzarse para que estar lleno del Espíritu Santo. Y hoy que ha estado pasando en muchas iglesias que viven un cristianismo light, iglesias que viven un cristianismo muy descomprometido con la palabra y con Dios mismo. Iglesias que viven nada más un cristianismo de domingo. Son cristianos, algunos les llaman domingueros. ¿Sí me explico? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que empecemos a brillar. Por eso el apóstol le recibieron el Espíritu Santo. Hermanos, si hay algo que nos va a llevar el Espíritu Santo a una iglesia o a todo cristiano, es a vivir en santidad.
Ese es un fruto. Por de facto es cuando usted nace de nuevo, escuche bien, usted va a empezar a vivir y andar en el camino de la santificación. Voy a poner ejemplo. Imagínense que voy a poner un ejemplo de otra persona, de otra iglesia, no de aquí. Imagínense que esa hermana cristiana antes estaba bien amargada. Usted le veía la cara y tal, pareciera que la enjuagaron en la noche, la dejaron enjuagando en limón. Y se levantaba y su rostro no emanaba amor, su rostro emanaba rencor, resentimiento, odio, venganza, amargura. ¿Le ha tocado ver alguna de ellas? ¿Verdad? Y es que a veces el rencor y la amargura huelen. ¿Está de acuerdo? Y algunos apestan. ¿Me explico? Y entonces imagínense que esa mujer, Dios en su infinita misericordia viene y la salva y la rescata y la sana y la hace nacer de nuevo, y lo que los teólogos le llaman, hay una conversión, ¿sí? Hay un nacer de nuevo, lo que la palabra de Dios habla de un nacimiento de nuevo. Y esa mujer, digamos lo que estuvo 60 años, tiene 60 años, 10 años de felicidad cuando era pequeña y los otros 50 de amargura y de rencor y de enojo y de coraje y de venganza. Y Dios ahora la salva y su Espíritu Santo la va a tomar y la va a llevar para irla santificando. Y de repente va a venir el Espíritu Santo, como ahora le tenemos una palabra muy común, la va a empoderar para que pueda ella ser diferente. La va a ayudar a perdonar, la va a guiar a perdonar y amar. ¿Sí me explico? Y de repente usted va a ver esa hermanita. Como dicen allá en Oaxaca, me decía una hermanita, hasta se va a ver chulita. Sí, ella dice en Oaxaca, es que se ve chulito el hermano. Es que se ve chulita. De repente usted va a ver a la hermana que sonríe, que ahora tiene amor, que ahora perdona. ¿Sabe qué es? Es un síntoma de que el Espíritu Santo está obrando en la vida de ella. Hermanos, es que nosotros no tenemos el poder en nosotros mismos para ser santos. ¿Está de acuerdo? Dentro de nosotros debe usted estar bien consciente que habita así como un potro salvaje. Si no en usted, por lo menos en mí, sí, yo sí sé. Por no decirle una bestia salvaje que me quiere dominar, que me quiere llevar, que me quiere someter a las pasiones, a los deseos. Y cuán necesario se hace que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas como cristiano para darle gloria y honra a Él. ¿Qué tan importante se hace esto? Y mire, hermanos, ¿qué significa santificación? El Espíritu Santo nos va a llevar a santificarnos. ¿Qué es la santificación? Como les decía hace un momento, es el proceso de apartarnos del pecado para empezar a obedecer a Dios. Eso es más, el síntoma de un nuevo nacido. Y se lo voy a poner bien claro. Mire, si usted nació de nuevo en Cristo, ojo, eso es muy vital que usted se analice. Si usted ha nacido de nuevo en Cristo, usted va a tener un síntoma. Va a querer orar, va a querer santificarse, va a empezar a amar a Dios. Si usted no nació de nuevo y usted viene a una iglesia, es que tengo, hermanos, 5 años de venir a la iglesia, pero si usted no tiene este síntoma, si usted sigue amando el pecado, si usted se sigue deleitando en lo mundano, en lo terrenal, en lo pasajero, si usted no siente nada, usted no, yo ya acepté a Cristo en mi corazón y yo creo que ya soy salvo. Pero si usted no muestra evidencia de santificación, yo le quiero decir algo muy serio. Probablemente usted no es cristiano. Es que no podemos nosotros decir, soy cristiano porque vengo a una iglesia. ¿No se va a confundir? Esto equipararía o equivaldría a decir, soy coche porque vivo en una cochera. Están construyendo mi casa allá arriba y no tengo espacio, me bajo a la cochera y como vivo en la cochera, ahora soy coche. ¿Eso sucede? Los veo muy serios. Siempre que predica el pastor, predica con mucha sonrisa. Me estuvo, dice y dice toda la noche, practica tu sonrisa, pero no puedo. Los veo muy serios.
Pero hermanos, esto es algo muy importante, porque esto nos llevaría a hacernos una pregunta seria y hacer un planteamiento serio de nuestra vida. ¿Soy cristiano? ¿Tengo frutos? ¿Soy cristiano? ¿No tengo frutos? Entonces, ¿qué soy? Hermano, porque ser religioso es muy fácil. ¿Sí está de acuerdo? Venir con su Biblia en las manos los domingos en la mañana es muy sencillo. Agarrar y sacar la cartera y dar el diezmo también es muy sencillo, la ofrenda. Cantar media hora y alabar es muy sencillo. O sea, volverse religioso es muy fácil, pero ser un hombre piadoso es una lucha que el hombre tiene y que tiene que enfrentar continuamente. Y eso depende del Espíritu Santo y de la ayuda del Espíritu Santo para la santificación del hombre. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Mire, acompáñenme a algunos versículos. Traigo un bosquejo, traigo un sermón, pero como no se hace lo que yo digo, sino lo que Dios dice, y hace un momento tuvimos algunas correcciones, se los quiero plantear de esa manera. Así que vamos al libro de los Hechos, por favor. Hechos 10:47. Entonces Pedro respondió. Usted va a ver cómo los cristianos son bautizados con el Espíritu. ¿Sí? Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir? Pedro llega a Cornelio y está hablando el evangelio, y entonces cuando él está hablando de Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene, llena a las personas, las bautiza, y ahora las bautiza, y esto es lo que sucede. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Está refiriéndose a Hechos 2, y mandó a bautizarles. Y luego mismo Pedro en el versículo 16 del 11, Hechos 11:16 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pedro? Estos hombres que escucharon el evangelio, que fueron expuestos al evangelio, en ese momento vino el Espíritu Santo por su soberanía, por su voluntad. Nuestro Dios vino y los hizo nacer de nuevo, y fueron bautizados por el Espíritu Santo, y entonces los mandaron a bautizar. Y esto sucedía continuamente en la iglesia primera de los Hechos. Usted puede ver ahí en el capítulo 19, dice cómo los discípulos de Juan recibieron el Espíritu Santo. Usted puede ver, esa es la recepción o el bautismo del Espíritu Santo, mi hermano. Pero hay la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es que nosotros estamos continuamente siendo llenos de su presencia. No vayamos a mistificar las cosas, se lo voy a aclarar, porque a veces hoy día la iglesia ha cometido errores y ha pensado que la llenura del Espíritu Santo es cuando una persona empieza a sentir calambres, empieza a gritar, empieza a hablar otra lengua, empieza a proferir sonidos. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Para que no se vaya a confundir. O que se cayó, o que alguien llegó y les hizo y les sopló y todos se cayeron y empezaron a hacer unos como cochinitos, otros como... Eso no es la llenura del Espíritu Santo. No hay antecedentes bíblicos. Por eso se lo puedo decir claramente. No hay verdad escritural. Eso es antibíblico. ¿Sí me explico? La llenura del Espíritu Santo. Vean lo que dice Hechos 4. Hechos 2, por favor. Hechos 2:4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. Y si usted sigue leyendo, dice que hablaban las maravillas de Dios en otros idiomas. Dios tenía ese propósito en ese momento, que la gente conociera el evangelio, y les dio esas nuevas lenguas para que hablaran las maravillas de Dios. Amén. Punto. No pierda de vista la palabra llenura. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, es la iglesia que estaba siendo perseguida. El lugar
donde estaban congregados tembló. Y una vez más viene la palabra, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Había algo. Fueron llenos y Dios les dio convicción y les dio gracia y les dio poder para que hablaran la palabra. Fueron llenos del Espíritu. Hechos 6:3. Y a los cuales, dice, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Sí estamos? No, perdone, Hechos 6:3, estaba leyendo. Miren el requisito de los diáconos, de los servidores. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Y qué dice el texto? Llenos del Espíritu Santo. Vea cuál era el modelo de la iglesia. Los hermanos que servían, los que estaban en la alabanza, los que estaban con mujeres, los que estaban atendiendo las cosas, las mesas de allá estaban llenos. Requisito, ser llenos del Espíritu Santo para atender las mesas. Ese era el modelo. Amén, hermanos. ¿Cuánto se hace? Hechos 13, versículo 52. Pablo predicando, y dice el texto, los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Y de qué más estaban llenos? Llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:8, ¿qué nos dice? Adelante está el libro de Efesios, rápidamente. Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento de parte de nuestro Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Y nos dice cómo, cantando himnos, salmos y cánticos espirituales, alabando y dando gracias a nuestro Dios. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo es nuestra responsabilidad. A ver si me explico. ¿Qué tanto se expone usted a Dios para ser lleno del Espíritu Santo? Tengo que ver Netflix 2 horas la serie, o tengo que orar. ¿Qué hago? ¿Oro o veo? Tengo que levantarme temprano a las 5 de la mañana porque tengo mucho trabajo. Me levanto temprano, me expongo al texto, a su bendita palabra para orar igual, o me voy inmediatamente a mi trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Dijo Lutero, tengo tantas cosas que hacer que me voy a pasar 3 horas orando. Esa era la idea de los reformadores. Hermanos, este mundo nos está tragando a la iglesia en su materialismo, en su consumismo, en el qué hacer, en el qué ver. Hoy la gente no se cansa, se puede pasar 2, 3 horas sentada en el TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram. Se puede pasar mucho tiempo expuesto a redes sociales viendo una sarta de estupideces muchas veces. Perdemos más el tiempo en eso que en exponernos en la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Mire, esos programas y esos algoritmos y todo eso fue diseñado para ver y darnos nuestro gusto. Usted de repente le pica a Facebook y de repente anda buscando, no sé, ropa de este color, y de repente ya ve que le llegaron como 10 ofertas. Porque lo están controlando. Usted lo priva al TikTok y ve lo que le guste. Usted va a saber que le están controlando y ahí le van a dar. Y este mundo está tragando, se está tragando. Y muchos de los cristianos estamos yendo por ahí porque no nos estamos exponiendo al Espíritu Santo. ¿Me explico? La llenura del Espíritu Santo depende de qué tanto nosotros nos exponemos a la meditación de la palabra. No, hermanos, que tengo muy... Mire, la palabra de Dios nos dice en Gálatas, acompáñeme por favor. Nos dice en el libro de Gálatas cómo tenemos que andar, hermano. El apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 16, vea lo que dice. Digo pues, si han recibido el Espíritu Santo, anden. Ahora haga un paréntesis, présteme tantita atención, no lea.
el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, le escribe esta carta, esta epístola, porque él se encuentra y le dan la noticia de que los de Galacia estaban regresando al judaísmo y estaban regresando a sus costumbres, a sus tradiciones. Y el apóstol les dice: han caído de la gracia, han dejado de caminar con Cristo. Entonces, ¿en vano murió Cristo si ustedes están queriendo ser salvos por sus obras? Y el apóstol les dice: yo creo que Dios va a hacer algo en ustedes. Lo que les dice ahí, yo confío en el 5:10, les dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. ¿Sí? Y el apóstol Pablo se enfrenta, en otras palabras, los de Gálatas, los Gálatas querían regresar a su religiosidad. Y hermano, es que cuando no nos exponemos al Espíritu Santo, nos volvemos religiosos. ¿Sí? Pero sin fruto. Somos como esa higuera que nuestro Señor Jesús fue a buscar. Dice que se veía, pero no encontró fruto. Y hay muchos cristianos que confunden el follaje con el fruto. ¿Sí? El mucho que hacer. Vamos a estar haciendo aquí, aquí, allá. Pero su vida de piedad, su vida de santificación, su vida de consagración no tiene elementos verdaderos. Y es un cristiano sin fruto. Quiere el Señor venir y encontrar, y no lo haya usted nada más con puro follaje. Lo haya con verdaderos frutos, mi hermano. Amén. Que hoy Dios, la palabra, nos vaya exponiendo a esto. Que la palabra de Dios nos vaya alumbrando y nos vaya diciendo lo que tenemos que hacer. Y dice el apóstol aquí en el capítulo 5, y digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Se puede leer: mira, si tú andas en el Espíritu, usted no va a satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que... Hay una lucha interna dentro de nosotros. Vamos a ver la película, vamos a orar. Vamos a irnos de vacaciones. Oye, hay que ir a predicar. Oye, mira, hay un libro bueno cristiano. ¿Cuánto cuesta? 1,000 pesos. Oye, hay unas zapatillas no cristianas. ¿Cuánto cuestan? 1,500. Deme 2, por favor. ¿Sí me explico? ¿Dónde está tu corazón? Mire, hermanos, donde esté su corazón, ahí va a estar su tesoro. A él le gusta invertir. Alguien decía: donde está tu billetera, ahí está tu corazón. El cristiano que tiene compromiso con el reino ve y dice: le ponemos, no hay problema. Pero que no tiene. El que no es guiado por el Espíritu vive en la carne. Satisface nada más los deseos de la carne. Hay que ver, hay que comprar, hay que comer, hay que vivir. Y vea lo que dice, pero versículo 18, pero yo os digo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza el apóstol Pablo a dar una serie de síntomas o de pecados que se manifiestan en la vida del no cristiano, y ojo, y se pueden manifestar en la vida del cristiano, pero del cristiano carnal, de aquel que anda en la carne, de aquel que quizá ha nacido de nuevo, pero el Espíritu Santo lo tiene apagado, lo tiene contristado. ¿Sí ha leído esos textos? Aquí adelantito en Efesios, vea lo que dice. Efesios 4:30. Si no va, yo lo leo rápido. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Su mandamiento: no contristes al Espíritu Santo. Y hay muchos cristianos que hoy día han contristado la presencia del Espíritu Santo. ¿Está comprendiendo esto? Muy importante. Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, se lo voy a leer porque está tremendo también este texto, sencillo, pero el apóstol está diciendo, versículo primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Y vea lo que dice: y no apaguéis al Espíritu. ¿Está comprendiendo? Como cristianos podemos apagar. ¿Y qué síntomas empieza a ver? No tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer la Biblia. Es más, viene al domingo y el único día que lee la Biblia es este. Y entre semana no lee la Biblia. ¡Qué tremendo! No ora. Nada más ora en la mañana, 5 minutos y quizá menos.
o en la comida, ¿usted cree que está expuesto al Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo está, entonces cuando viene una reunión, a un culto, y el pastor aquí está, vamos a levantar las manos, no entras. Hermano mío, perdóname que te diga, si tú estás en la alabanza y si tú no estás expuesto al Espíritu Santo, tú no tienes que estar haciendo nada acá. Como el pastor decía hace rato, es que lo que tú tienes que hacer es adorar. Olvídate de los demás. Dios anda buscando no autores, no cantautores, no músicos profesionales. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Está comprendiendo? Entonces, esa es la parte primaria. Tenemos que estar expuestos al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guíe. Imagínense que alguien sea diácono y no esté expuesto al Espíritu Santo. Y venga otro hermanito carnal y le diga cosas, y el hermano que es diácono también le diga, pues vamos a darnos. ¿Pasa o no pasa? ¿Sí o no? ¿Sabe por qué hay pleitos en la iglesia? Porque está lleno de hermanos carnales y hay celos. Aquí está, hermano, yo no estoy hablando más. Vaya a Gálatas, por favor. ¿Está conmigo? No se enoja, hermanos. Sonría, Cristo le ama y esto es importante. A veces esta medicina es como la que tomamos y a veces no nos gusta, ¿sí? Pero qué bien nos hace, ¿sí? Está amargo y no nos va a sacar todas las lombrices, pero no, me la tengo que tomar. Pero me va a hacer fuerte, amén. Así que sonría. Y los Gálatas estaban así. Manifiestas son las obras de la carne y primer fruto que hace o primera manifestación es adulterio. ¿Qué es el adulterio? Tener una esposa, tener una relación con alguien que no sea su esposa, sea física o sentimental. Párele de contar. ¿Sí? Y puede haber adúlteros de corazón que han despreciado a su esposa, que la han mal visto, que ya no la valoran y pueden estar más atentos a otras personas que a su propia esposa. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que es, ¿qué dice el texto? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es que mi novio y todos no, somos novios con derechos. Si tú eres un fornicario, tú estás mal delante de los ojos de Dios. Punto. El homosexualismo es fornicación, el lesbianismo es fornicación, son relaciones fuera del matrimonio. Todo aquello que tenga que ver, la masturbación es fornicación. ¿Estamos comprendiendo? Complacerse a sí mismo. Esa es una obra de la carne. Inmundicia, todo lo que se ve en la televisión, las novelas. ¿Qué le ministra las novelas? Lo espiritual. La Rosa de Guadalupe, ¿qué le ministra? Espiritual. ¿Qué le ministra las películas que usted ve de violencia? Inmundicia. Lascivia, dice el texto. ¿Qué es lascivia? Una pasión, sobre todo de tipo sexual. Y puede ser parte de la pornografía. El hombre se deja llevar por la pornografía y está lleno de lascivia y ve a las mujeres con lascivia y es codicioso. Tanto puede ser hombre como mujer. ¿Sí me explico? Esa es una obra de la carne. La idolatría. ¿Qué es idolatría, hermanos? Todo aquello que ponemos antes que Dios. Y pueden ser ídolos muy sofisticados y muy justificables. Es que yo tengo que trabajar, no puedo orar mucho porque yo tengo que trabajar. Tu ídolo es el trabajo, hermano, discúlpame. Es que yo me esfuerzo mucho y tengo que trabajar y no me da tiempo ni para atender a tu ídolo es el trabajo. Párale de contar. Y llegas cansado y no oras, llegas cansado y no lees la Biblia, llegas cansado y no meditas, no te expones delante de Dios, no alabas, no cantas. Tu ídolo es el trabajo. Amén. Amén, hermanos. Como que ya no le está gustando. Pero eso es importante, hermanos. Otros pueden tener el ídolo de los hijos. Hoy vemos hijos, ¿sabe por qué se ha levantado esta generación? Esta generación de cristal. Hay una generación, así hay un libro que lo escribe Agustín Laje, por cierto, se lo recomiendo. Generación idiota, dice. Y hoy que se ha levantado, jóvenes con un pensamiento frágil de cristal, que no les puede decir nada, que no los puede uno poner en dificultades. ¿Por qué? Porque es tu ídolo. No quieres que lo toque el viento. Dejas que el niño esté en el súper y te haga un berrinche. Y no, déjalo, pobre, te va a traumar. Más traumado va usted a vivir toda la vida.
Ay, es que pobrecito niño hizo unas barbaridades. Ay, es que es un pinguito. Sí, cuando crees que va a ser un demonio, que no lo vas a aguantar. Ay, es que es como un potrito salvaje cuando crees que va a ser una bestia que no vas a poder dominar. Cuán importante se hace que los hijos sean disciplinados y ordenados y cuidadosos. Hermano, yo soy un hombre de 50 años. En estos meses cumpliré 55. Tengo un hijo de 30 años. Tengo otro hijo de 25. Y yo volteo a ver el retrovisor de la vida y veo y digo, ¿en qué fallé? Fallé algunas cosas. Porque veo que no fueron formados en carácter mis hijos en algunas áreas. Digo, híjole. Y estoy pastoreando una iglesia que tiene a sus hijos en crianza. Son muchos jóvenes que tienen a sus hijos de 8, de 3. Y cuando los veo les digo, no es posible que estés haciendo eso. Para esta semana que viene vamos a abrir un taller para matrimonios y después para familia. No es posible que los padres estén educando de tal manera a los hijos. Hoy los hijos están ahí acostaditos. Yo le digo a mi esposa, a nuestra hija enséñala, ponla en dificultades, ponla en adversidades, que te ayude, que haga, que barra, ve, haz algo, por favor. No se espante, eso nos hacían. Sí, en serio. Crecimos buenos ciudadanos, ¿o no? Sí, nuestros padres, es que no le des al niño porque se va a traumar. Y más traumado va a estar usted. Aquí la Biblia habla de la disciplina, de la vara es la corrección. Sí, la vara es para la espalda del necio. ¿Sí me explico? No le pongas límites, no, déjalo. En fin, tranquilo. Hermano mío, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y las obras de la carne se manifiestan. Si usted es cristiano, ¿qué obra se manifiesta? ¿Idolatría? Es que mi novio no lo puedo dejar, dicen las muchachas. Es tu ídolo. Es que pastor, yo lo voy a convertir. Lo vas a convertir pero en sapo, no le vas a hacer nada. No me digas que lo vas a convertir, no va a suceder nada. ¿Sí? Es tu ídolo. En fin. Y hechicerías. Manifiestas son las obras de hechicerías. Mira, hay brujería blanca y negra, es lo mismo. Si usted ha ido a consultar a esos mediums que escríbanme una carta y que salen ahí en la radio y yo le voy a decir lo que usted está practicando hechicería. Esos son unos mediums, son unos brujos, algunos medios chafas y charlatanes, pero andan ahí. ¿Sí? Si usted va a que le lean las cartas, a que le lean la baraja, a que le lean el café o la bolita o lo que sea, eso es hechicería. Eso es brujería. Si usted agarra un huevito y se lo pone a una hermana que, bueno, no sé si era hermana o no, pero dice, es que hermano, yo me sentía muy mal, me dolía la cabeza y yo pensé que traía un aire y agarré un huevo y en el nombre sea de Dios me lo puse. Que en el nombre sea de Dios ni que nada. Eso es hechicería, se acabó. ¿Sí me explico? Manifiestas son las obras de la carne. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones. Eso es como un grupito que está ahí, ¿sí? Las obras de la carne se manifiestan con iras, con enojos, en el matrimonio, entre familia. Ahí está el Señor enojado todo el tiempo. A veces ya están hasta como en automático. ¿Qué tienes? ¿Cómo le dicen los esposos a las esposas? Nada. Sí, perdón, señor elefante. ¿Sí me explico? Pleitos, los pleitos. Mira, hermanos, cuando una iglesia está llena de la carnalidad o una familia está en la carne, vive en pleitos. Vive de esa manera. Pleitos, dice ahí el texto, herejías. Cuando no somos guiados por el Espíritu, ¿qué vamos a empezar a hacer? Herejías. Y herejías ha habido muchas en las iglesias. ¿Sí? Yo declaro que soy millonario, yo declaro. ¿No ha escuchado esa herejía? Declara que eres millonario, declara. No, yo sigo, sí, estaba amolado, sigo igual. ¿Sí me explico? Dios te va a dar al 100 por 1, dice. Será. Un día me dijo un pastor eso, Dios te va a dar 100 por 1. Y bueno, mire, yo no creo eso, pero fírmeme un pagaré, le voy a dar 1,000 pesos.
Y usted dice que Dios me va a dar 100,000. Si Dios no me los da, usted me los paga. ¿Le parece? No, dijo, no. Entonces usted no cree. Porque qué raro, nada más le va bien a él y a la feligresía, ¿no? Eso es una herejía. Y así puede haber muchas. El avivamiento de la risa santa. ¿Sí me explico? Es que el hombre se llena de herejías cuando está fuera, no está lleno del Espíritu. ¿Qué tiempo nos queda, hermano? Ya se me pasó el tiempo. 20 minutos. 25. 15. Gracias, hermano. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que fue lleno del Espíritu Santo. Fue un cristiano en el Antiguo Testamento. Los cristianos del Antiguo Testamento veían a Cristo, veían al Cordero. Los cristianos del Nuevo Testamento, 2000 años atrás, hoy día vemos también al Cordero atrás. ¿Sí? Los del Antiguo veían adelante, va a venir el Cordero, el prometido. David, el rey David, fue un cristiano del Antiguo Testamento. El rey David fue un profeta. Tuvo muchos salmos proféticos hablando acerca del Mesías. Tuvo visión y entendimiento acerca del Mesías. David escribió el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. David escribió el Salmo 91, Salmo el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. David, un cristiano, lleno del Espíritu Santo. Cuando David fue llamado por Dios, recibió el Espíritu. Dios desechó a Saúl y tomó a David. Y mandó a Samuel a decir, ve, vas a ir a casa de Eli para que sean ungido uno de sus hijos, porque yo voy a llamar a uno de sus hijos. Y llegó Samuel y entraron sus hijos y todos estaban unos fuertes. Y dijo Samuel, este no, y este tampoco, y este tampoco. Entonces, y el Señor le dijo, no mires lo que los hombres ven por fuera, yo miro el corazón. Entonces Samuel se quedó, oye, Eli, no hay nadie más. Se acordaron de David. David, tenemos uno más chiquito. Está allá entre los borregos, entre los... vayan a traerlo, dijo Samuel, porque no vamos a iniciar si él no viene. Y lo fueron a traer, y cuando llegó el Espíritu Santo le dijo a Samuel, este es el elegido. Este es el que yo estoy llamando. Y el Espíritu Santo le dijo, úngelo. Y entonces dice que David era hermoso, era sencillo. Y vea lo que dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. En el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite. ¿Sí? Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué dice la palabra? El Espíritu Santo, que es lo mismo que el Espíritu de Jehová, vino sobre David. Vino a llenarlo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Aquí está otro evento más. David recibe el Espíritu Santo y es ungido. Y David es llevado a vencer a Goliat, y David es llevado a vencer a los osos, y David es llevado y a ser lleno del Espíritu Santo. Y él, quizá estando en el campo, él empezó a escribir los salmos hermosos, preciosos. Dios se reveló. Cuando él vence a Goliat, lo empiezan a levantar, empieza a tener celos Saúl lo empieza a perseguir. Y David está en momento de crisis, momento de adversidad. David se humilla, David se quebranta, David recibe ayuda de parte de Dios. Vea lo que dice el Salmo 18, por favor. Es un hermoso salmo.
Está hablando de este cristiano del Antiguo Testamento. De ese hombre que había sido lleno del Espíritu Santo. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Alguien puede decir esto? Solamente alguien que está lleno del Espíritu Santo. David era justo por la presencia del Espíritu Santo. Dice, Jehová me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me he apartado impíamente de mi Dios. El Espíritu Santo estaba sobre David. Le ayudaba a guardar los caminos, le ayudaba a no vivir impíamente, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él. Lea ahí en el Salmo 18:23. Fui recto para con él y me ha guardado y me he guardado, escuche bien, me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Hermanos, estas declaraciones no las puede hacer un hombre común y sencillo. Estas declaraciones las hace un hombre cristiano que está lleno del Espíritu Santo, que vive en comunión, que vive en obediencia y que vive en sujeción al Espíritu Santo. ¿Qué estamos viendo? A un David lleno del Espíritu Santo. Pasan los años, David se vuelve rey, David empieza a tener victorias, David se empieza a confiar. Ya tenía dinero, tenía propiedades, tenía mujeres, tenía muchas cosas, era el rey. Mientras David estuvo en adversidad, buscó la gracia de Dios. Entonces, mire que a veces Dios nos permite que estemos en adversidad, en enfermedad, en dolor, en escasez, en muchas cosas, porque solamente así le buscamos. Porque a veces somos tan necios y tan testarudos que no le buscamos hasta que Dios nos quebranta. Amén. ¿Pasa o no pasa? Y mientras David estaba así, él pudo expresar esto. David llega al palacio, empieza a darse sus permisitos, empieza a dejar de exponerse a la presencia de Dios, a la palabra de Dios. Empieza a hacer a un lado los estatutos, a no tener los juicios de Dios presente. Empieza a no guardarse de su pecado. Y vea lo que sucede más adelante en el libro de Samuel. Segunda carta de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron a David: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer, esposa de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy en cita, estoy embarazada, David. ¿Qué va a pasar? Soy una mujer casada. Hermano, al abrir esta ventana, vamos a ver algunos pincelazos. ¿Qué le pasó a David? ¿Qué le pasó a ese hombre santo? ¿Qué le pasó a ese hombre que decía: Señor, júzgame, Señor, dame conforme a mis obras, Señor, me he guardado, tus juicios estuvieron delante de mí? ¿Qué le pasó a este hombre? Y cuando yo lo empiezo a ver, de verdad, hermanos, les soy honesto, a veces he llorado, porque he visto cómo un hombre santo es quebrantado, cómo un hombre santo vuelve a pecar, vuelve a ofender a Dios. Y al ver aquí algunos detalles, digámoslo así, detallitos como algunos de nosotros le llamamos, solo es un detallito, hermano. Solo dije una mentira.
Solo estuve viendo un poco de pornografía, hermano. Solo estuve hablando algunas cosas que no tenía que hablar. Solo mandé unos mensajitos que no tenía que decir. ¿Sí me explico? No son detallitos. Es la punta del iceberg. Es lo que se deja ver porque en tu corazón ya hay otra cosa. Y vea lo que sucedió con David. Dice que en el tiempo de que los reyes iban a la guerra, salió Joab, que era su general, salió todo Israel, salió el arca y fueron a pelear y vencieron. Pero ¿qué hizo David, hermanos? David se quedó en el palacio. No, ya quedarnos un tiempo, ¿no? Ya son muchas victorias. Y quizá David en la tarde estaba caminando. Oh, mira, aquí está la espada de Goliat. Oh, me acuerdo cuando le corté la cabeza. Aquí está la cabeza de león. Otras cabezas, no, sí me acuerdo cuando tenía la victoria del Señor, me las dio. Hombre, yo he tenido muchas victorias. Como que ya no me tengo que esforzar, ya estoy tranquilo. ¿Sí me explico? ¿Qué empezó a ver en David? Un hombre confiado en sí mismo. Un hombre que se confió en sus victorias antiguas. Un hombre que no siguió humillado. Y dice, ¿qué hizo David? Qué raro. Estaba David, dice que se levantó de su lecho. Estaba echadito, durmiendo en la tarde. No sé si estaba crudo o no, pero se levantó. Oh, en la tarde el rey. Ay, empezó a caminar. Está durmiendo David, ni la vida le corre. Muy confiado. Y de repente se para y ve para allá abajo una mujer. Y una mujer hermosa se estaba bañando. Y David se queda viendo. Y se queda codiciando. ¿Qué está pasando con el corazón de David? Ya venía de bajada el corazón de David. Ya venía en caída, en ascendencia, en descendencia. Ya venía descendiendo David de manera como en espiral. Y David entonces empieza a codiciar a esa mujer. Y dice, ¿quién es esa mujer? Le pregunta a uno de sus criados. Y sus criados dice, hey David, esa mujer es Betsabé. ¿Se te olvida que es hija de Eliam? ¿Se te olvida que es esposa de Urías Eteo? Urías está aquí porque si usted lee la vida de Urías, Urías era uno de los valientes de David. Urías era uno de los escuderos de David. Urías era uno de los de confianza de David. ¿Me está comprendiendo? Era eteo, era de otro pueblo. En otras palabras, David le había predicado del Dios vivo y verdadero. Era como discípulo de David. Y era tantas sus confianzas que por eso vivían al lado del palacio del rey. Y cuando le preguntan, le dicen a David, David, esa mujer es de Urías, es como para que le hubieran dado un trancazo. Cálmate, párale. Pero aquí que vemos a un cristiano que ya no tiene la capacidad de frenarse, que ya no tiene la capacidad de detenerse, que ha pasado por alto muchas cosas, que se ha vuelto irresponsable, que no está orando, que no está leyendo la palabra, que no está adorando a Dios, que no está teniendo su tiempo de comunión, que no está teniendo responsabilidades. ¿Qué le pasa a ese cristiano cuando tiene que meter el freno? Ya no pudo. Y David se entera que está encinta. Y David empieza a orquestar un plan diabólico. Si usted lo va a leer en su casa, léalo por favor. Usted va a encontrar que David dice, bueno, si está embarazada Betsabé, voy a mandar a traer a Urías. Y que Urías duerma con ella. Al cabo no se va a dar cuenta. Hay niños prematuros de 7, de 6, hoy hay de 6. No se va a dar cuenta. Así que va a venir, va a dormir y va a decir, pues Urías embarazó a Betsabé. Porque una mujer no se puede embarazar cuando su marido está en Estados Unidos. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces, David lo manda a traer y le dice, Urías, ¿cómo está la guerra? Bien, ¿cómo está? Mira, anda, ve y baja y desciende y quédate con tu mujer. Pero vea la fidelidad de este hombre. Vea el amor que le tenía a Dios, Urías. Vea el compromiso, vea la responsabilidad. Usted más adelante lo va a leer y va a ver y dice que Urías
Descendió y se durmió en las puertas del palacio y no descendió a disfrutar a su mujer. Y fue dado aviso a David: Urías no fue a dormir con su mujer. Y David lo manda a traerle: oye, Urías, ¿cómo fue que no fuiste? Oye, tantos días y tú no vas a ver a tu mujer. Y Urías se voltea y le dice: por vida tuya, David, ¿cómo yo voy? ¿Cómo yo voy a dormir con mi mujer? Si el arca del pacto está allá, si el pueblo de Israel está allá. Así le está diciendo: y tú estás echado acá. Por vida tuya, no me hagas pecar, no me hagas ser irresponsable como tú, David. Y David fue una cachetada con guante blanco para este cristiano. Y David se quedó pensando: está bien, ve. Pensó otro plan y dijo: lo voy a mandar a traer. Hey, Urías, siéntate, relájate pues ya. Vamos a tomarnos unos vinos. Traigan el mejor manjar, traigan la mejor comida. Urías, vamos a tomar, sale. Tú tranquilo, brother, aquí estamos entre compas, relájate. No pasa nada. Y lo empezó a emborrachar. Estamos hablando de un cristiano, hermanos. Estamos hablando de un profeta. Estamos hablando de un pastor. Estamos hablando de un rey que había sido ungido por el Espíritu Santo, que hoy había dejado de estar lleno del Espíritu Santo. Y lo empieza a emborrachar. Y David dijo: ya borracho, ese se va a descender y se va a ir con su mujer, se acabó. Pero vea la integridad de este hombre. Vea la rectitud de Urías. Aún estando en su embriaguez, se quedó en la puerta del palacio y no fue a dormir con su mujer. Y dice la palabra que le fue avisado a David: Urías no bajó. Entonces vea el plan diabólico. David dijo: no. Último recurso. Urías tiene que morir. Y agarró, hizo una carta y le dijo a Joab. Joab era un hombre sanguinario y perverso. Usted lo puede leer también en la Biblia. Y le dijo: Joab, mira, necesito que Urías muera en la batalla. Para que cuando él muera, entonces su esposa quede viuda, haga duelo, y ya después pues yo, misericordioso, la tomo y la hago mi esposa. Y agarró y le dijo: mira, ordena, pones a Urías al frente de la batalla, aprovechándose de su valentía, aprovechándose de su fidelidad, aprovechándose de su entrega, de su amor como hermano, como amigo. Ponlo al frente de la batalla. Y cuando arrecie la batalla, David, te quitan y que las flechas lo maten y muera. Y se acabó. Qué perverso. Y lo terrible es, agarró la carta y se la entregó y le dijo: entrégasela a Joab. Vea la fidelidad. David sabía que Urías no la iba a abrir. Y va y la entrega. Y sucede eso. Y Urías muere. Y le es notificado a David: Urías ha muerto. Y el pueblo también, algunos han muerto. Y dice David: no importa, pues unos mueren una vez y otras veces otros, unos por espada. Así es la guerra, ¿qué más da? Pero cuando David dice eso, dice el texto, bendita palabra de Dios, que nos expone y nos dice: Jehová que contempla la tierra, Jehová que sus ojos ven las obras que nosotros hacemos y ven las intenciones que hay en nuestro corazón. Dice el texto: pero delante de los ojos de Jehová. Pero esto que hizo David no le agradó a Jehová. Dios ve nuestras acciones, hermanos. Y entonces David, viene el profeta Natán y le dice: David, tú eres ese pecador. Tú eres el pecador. Hoy se encuentra ese cristiano lleno de injusticia, sus manos llenas de sangre, sus manos llenas de adulterio, llenos de fornicación, llenos de iniquidad. Hoy se encuentra ese cristiano en bancarrota espiritual. Terriblemente está. Y Dios le dice: ha decretado Dios juicio sobre tu pecado y le mandó a matar a un hijo. Y Dios dijo: ese niño va a morir. Y David se puso en ayuno, se puso en lamento, se puso en silicio, se puso quebrantado. El Espíritu Santo empezó de nuevo a trabajar con la vida de David. Y es ahí donde David, en ese dolor y en ese quebranto, escribe el Salmo 51. Vaya conmigo, por favor, para ir terminando. Salmo 51.
David tiene que volver de nuevo a ver al Cordero. Quiero que lo comprendan, hermanos. David tiene que volver de nuevo a ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como leímos en Juan, viene a convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo empieza a trabajar con él. El Espíritu Santo le empieza a ver qué tan perverso fue David, qué tan inicuo, qué tan malvado, qué tanto deshonró a Dios. El Espíritu Santo le empieza a convencer de juicio, que el juicio estaba ya sobre su vida. Y es ahí, en ese contexto, donde se escribe este salmo. Pero también viene una esperanza para David. No pierda de vista. El Espíritu Santo está tratando con él, pero el Espíritu Santo lo está llevando de nuevo a Cristo. De tal manera que él escribe: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, Señor. Porque si tú no vuelves a tener misericordia, yo no voy a salir de esto. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades. Tú, Señor, oye bien, tú borra mis rebeliones. Vea bien, voy a hacer énfasis en esta lectura, en las acciones que David le está pidiendo a Dios. Hermano, es que no hay ningún ser humano que se pueda justificar por sí mismo. No hay ningún cristiano que se pueda justificar por sí mismo. Necesita ir al Cordero. Necesita ir a Jesús. Necesita recordar, como hoy recordamos a Jesús en esta Santa Cena. El cristiano que ha pecado, que ha ofendido a Dios, necesita ir al Cordero. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y él empieza: Señor, vea lo que dice versículo 2. Lávame. Señor, tú lávame más y más de mi maldad. Señor, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Que vemos aquí un hombre que está siendo convencido por el Espíritu Santo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Oh Dios, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Tú sabes lo que yo hice. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Señor, hazme oír. Yo necesito que tú me hagas oír gozo y alegría. Yo necesito que tú recrees los huesos que has abatido. Señor, esconde tu rostro de mis pecados. Señor, borra mis rebeliones. Vea lo que le vuelve a decir David, que está quebrantado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí. Ahí está. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ese era el clamor de David. Ese era el clamor. Versículo 14. Líbrame de mis homicidios. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca de tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Y vea bien lo que dice. Y es lo que hoy creo yo que tenemos que hacer muchos cristianos. Sacrificio. El sacrificio y los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Hermano, si hoy tú te has visto reflejado con David, si hoy usted ha estado contristando el Espíritu Santo en su vida, si hoy el Espíritu Santo se ha apagado en su vida y no tienes la pasión, y si tú eres un cristiano o te dices cristiano y no has tenido la pasión, es necesario que hoy tú puedas ir en arrepentimiento a Dios y ver a Jesús, a ese Jesús que murió por ti. El Espíritu Santo está tomando a David y le está haciendo ver qué tan pecador es, y lo está llevando a Jesús. Hermanos, Jesucristo es el único que nos puede limpiar. ¿Está comprendiendo esto? Él es la propiciación por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Ahora escuche bien, hermano. Está David y está ese Dios santo. ¿Cómo Dios puede perdonar a un impío y a un pecador?
Él es juez justo. Él no puede liberar a un pecador y decirle, ándale pues, ya vete, porque ya lloraste, porque ya te arrepentiste. Él necesita que se pague por su pecado, porque la palabra de Dios dice, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y ante ese Dios justo, misericordioso y soberano, escuche bien, estoy por terminar, se encuentra este hombre pecador, sucio, malvado y perverso como usted y como yo. ¿Qué va a hacer? Dios manda a su Hijo amado a morir por nosotros. ¿Sí me explico? Esto equivaldría. Imagínese que usted es un convicto. En Estados Unidos, usted mató, usted hizo cosas malas y usted es condenado a muerte. Como en aquella ocasión, como en aquellos años se condenaba a muerte en la silla eléctrica. Imagínese, présteme atención. Eso es muy importante. Y usted estando allá condenado por sus pecados, el juez dicta, usted tiene que morir en la pena de muerte, en la silla eléctrica. Siéntenlo. Sienten a Juan. Sienten a Alfonso. Sienten a Guillermo. Sienten a María. Sienten a Rocío. Ellos tienen que morir. Pero señor juez, estoy arrepentido. No, porque yo soy un juez justo. Pero te juro que ya no voy a pecar, no importa. ¿Quién va a pagar tus pecados? Has hecho mucho daño. Tienes que morir. Tu paga es la muerte. Y lo sientan, lo amarran. Y cuando el juez va a dar la orden y le va a decir, hey, bájenle y mátenlo, aparece Jesucristo. Y dice, hey, juez, no lo mates. Yo quiero tomar su lugar. Desátenlo. Háganlo libre. Yo me voy a sentar y yo voy a morir por él. Yo voy a dar mi vida por él. Y se sienta Jesucristo en esa cruz, en esa silla, y lo electrocutan y lo matan. Murió por ti y murió por mí. Y por mí, que somos unos sucios y viles pecadores. Cuando él fue a la cruz, cuando lo tomaron en la noche a Jesús, le pusieron una corona de espinas y empezó su sufrimiento. ¿Sabes por qué se la pusieron? Por tus malos pensamientos, porque tú eres el que has pensado mal. A él no le tocaba la corona. Y dice la palabra que le taparon los ojos y le dieron de golpes y le dijeron, profetiza, dinos quién te golpeó. A él le rompieron los pómulos, a él le rompieron los ojos, pero a ti te tocaba que te los rompieran, no a él. Porque tú has visto cosas malas, porque tú te deleitas en el pecado, porque tú te deleitas en la maldad. Tú eres el que tenías que estar ahí, no él. A él le rompieron los ojos y luego le empezó a hablar y le pegaron en la boca y le rompieron la boca. A ti te tenían que romper la boca por tus malas palabras, por tus malos dichos, por tus malas formas de hablar. Ahí se la rompieron. Y estando ahí, dice la palabra de Dios, que en la noche, al otro día, lo iban a llevar al Gólgota. Y quien lo iban a enjuiciar y quien lo iban a castigar eran los romanos.
Los romanos eran hombres sanguinarios, hambrientos de sangre, y a veces, muchas veces querían evitarse la pena de llevar a un prisionero a la cruz, y lo que hacían es que ponían a un verdugo con ese látigo, pero el látigo era un látigo que tenía puntas al final como de plomo o de hueso, y eran hombres que, sedientos de sangre, agarraban ese látigo y empezaron a azotar a Jesús en la espalda, y cada golpe que Jesús tenía, él gritaba: ¡ay, me duele! Y le dieron otro, y le dieron otro. Y el libro de Isaías dice que fue hecho una llaga, toda su espalda fue rota. ¿Sabes por qué le rompieron la espalda? Por las veces que tú y yo le hemos dado la espalda a Dios, por las veces que tú y yo hemos sido desobedientes, por las veces que tú y yo, en lugar de obedecerle, le damos la espalda y nos vamos. Y estando cansado, Jesús caminó al Gólgota. Él iba cayendo. Él no podía seguir avanzando. Tomaron, lo llevaron, lo ayudaron, llevaron la cruz. Y estando en la cruz, lo acostaron, le clavaron las manos. Y cada clavo que le daban, le dolía, le ardía, le sacaban los tendones, lo lastimaban, y él gritaba de dolor: ¡ay, ay! Él estaba muriendo por ti y por mí. A ti te tocaba que te clavaran las manos. Tú que has hecho cosas con las manos, tú que has robado, tú que has hecho cosas malas, tú eras el que te tenían que clavar las manos. Y le clavaron los pies. A ti te tocaba que te clavaran los pies, porque tú eres el que ocupas tus pies para correr a hacer lo malo. Nosotros somos los que corremos a lo malo. Y estando en la cruz, lo levantaron, y Jesús empezó a morir de manera más cruel y más despiadada. Empezó a faltarle aire, porque colgado él empezaba, y cada vez que Jesús tenía que respirar, él se rascaba. Y respiraba profundamente y se rasgaba, y él empezaba y le dolía. Pero eso no le dolió tanto. El exclamor que tuvo nuestro Señor Jesús fue, estando en esa cruz: Elí, 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 lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios lo desamparó para ampararte a ti, pecador, para ampararnos a ti y a mí. Y cuando él estaba muriendo, dice la palabra que la tierra tembló, y la tierra se sacudió, y él se oscureció, como si el sol no quisiera ver, como si la naturaleza no quisiera ver que estaba muriendo el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Hoy, con tus ojos cerrados ahí en tu lugar, ponte de pie, por favor, hermano. Y ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Y yo te digo que si tú has estado quizá como David, has pecado, has hecho lo malo, hoy vayas a Cristo. Cierra tus ojos y dile: Señor, hoy reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Hoy reconozco que yo no merecía que murieras por mí. Pero te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Hoy podemos cantar ese canto
Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Ore un momento ahí en su lugar. Yo le pido que se ponga a cuentas con Dios.